Bueno, buenas tardes, noche a todos. Muchas gracias por participar nuevamente en este que sería nuestro último encuentro. Estuve conversando hoy con la directora Elizabeth. Bueno, como ustedes habrán visto, en cada uno de los encuentros hemos ido teniendo alguna pequeña demora en iniciar, sobre todo al principio, que nos han ido quitando tiempo para poder desarrollar nuestros temas. Como nuestra intención es que la capacitación realmente sirva y no ajustarnos formalmente a decir, bueno, no, nosotros teníamos pactado nada más que 7 encuentros y aquí nos vamos. Le hemos propuesto realizar un encuentro extra este próximo martes, en el mismo horario, utilizando los mismos datos de la reunión de Zoom que ustedes ya tienen, para que podamos cerrar el tema de capacitación orientada a la calificación principalmente. Ahí van a ver cómo se organizan esta organización de grupos que tenemos dentro de cada las aulas y cómo ustedes podrían visibilizar las actividades que hicieron sus alumnos y hacerle tutoría en función de su rol de docente, ¿sí? Así que, bueno, si ahí tengo el profe Guillermo Padilla que levantó la mano, a ver si quiere, profe, no sé, nos quiere hacer una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, profe. ¿Desea hacer una consulta, profe? No, está bien. Después ahí vamos a comenzar Ah, a hacer alguna porque me preguntita aparece como que luego. estaba con la mano levantada, por eso es que entendía Ah, que quería no. consultar algo. Bueno, ahí vuelve Ah, al no, estado no. normal. Ahí está. Este, bueno, gracias. No, Recuerden, gracias. los profes que van ingresando, silencien por favor sus micrófonos, así no se mete ruido y les llega a los otros docentes también. Ernesto, ¿querés mostrar un poco el PowerPoint donde teníamos la agenda más o menos para iniciar lo que es la presentación de hoy? No es necesario, Álvaro, porque recordá que, y ya lo había anunciado yo en el encuentro pasado, todo el encuentro de hoy va a tratar sobre la creación de las preguntas, ¿sí? Perfecto. Si hago un rápido, un recuento, digamos, un repaso rápido, recordemos que conmigo han creado categorías, o sea, que van a almacenar las preguntas que ahora a continuación Álvaro va a mostrarles, y yo también les mostré cómo hacer la configuración general del cuestionario, que en definitiva es el que va a contener todas esas preguntas, ¿sí? Por eso es que, siendo tan largo este tema, lo hemos dividido en 2 encuentros. Así que, sin más, Álvaro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Dale, Entonces, Álvaro. como bien decía Ernesto, él les enseñó a crear la estructura o el esqueleto, si queremos llamarle, del cuestionario, y ahora a ese esqueleto lo tenemos que llenar o alimentar de preguntas, que es realmente lo que va a ver el alumno y a partir del cual va a ser evaluado, ¿sí? Entonces, voy a compartirles yo mi pantalla, así empezamos con las preguntas propiamente dichas. Bien, ahí tengo pantalla compartida. ¿Se está viendo, no? Sí, Álvaro. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, me voy a ir puntualmente al aula esta del curso de capacitación en la que nosotros estamos trabajando. En algún momento, en alguna parte acá al fondo, Ernesto ya había creado este cuestionario, ¿sí? Ahora ahí debía estar. Ahí está. Prueba de inglés le había denominado él, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algunas preguntas así un poco genéricas, preguntas al azar, tratando que se adapten más o menos al contenido de cualquier materia. No quiero ser específico en un área. Entonces, ¿desde dónde hacemos las preguntas? Vamos a la ruedita dentada, donde tenemos la configuración, hacemos clic donde dice aún más, y al final tenemos nuestro banco de preguntas, ¿sí? Yo voy a entrar al banco de preguntas, y dentro del banco de preguntas están las categorías que ha ido creando Ernesto. Ernesto había creado una categoría que se llamaba inglés, otra que se llamaba matemáticas, y bueno, y algunas otras más que he ido creando yo, y a mí me gusta siempre ser bastante granular
en lo que es la categorización. O sea, yo creo una categoría que tenga que ver con mi materia, con el nombre de mi materia. Después, dentro de esa categoría, pongo unidad 1, unidad 2, unidad N, y dentro de cada unidad creo a su vez subcategorías que sean fácil, medio y difícil, ¿sí? Entonces, cuando hago una pregunta fácil, por supuesto, lo incluyo dentro de la categoría de preguntas correspondientes a su unidad que sean fáciles, lo mismo para las medianas y lo mismo para las difíciles. ¿Por qué aplico este criterio? Recordemos que, o al menos esa es mi intención, que a los cuestionarios se hagan de manera automatizada, es decir, yo tenga un banco de preguntas lo suficientemente grande como para que yo, después de crear el esqueleto que creó Ernesto, desde ese esqueleto le diga, bueno, de mi banco de preguntas, de la materia matemáticas, por ejemplo, de la unidad 1, quiero que me tomes 2 preguntas fáciles, 3 preguntas de mediana dificultad y 5 preguntas difíciles, ¿sí? Entonces, que todo ese esquema, estamos sumando 10 preguntitas, y que de todo ese esquema les des, en la medida de lo posible, una distinta a cada uno de los alumnos. Para darle una distinta a cada uno de los alumnos, por supuesto, debo tener muchísimas preguntas, ¿sí? Pero bueno, si no, por ahí no tengo tantas, pero sí suficiente, esas preguntas se van a ir barajando y al menos yo tengo que lograr el objetivo de que a no todos los alumnos les toque las mismas. Algunas se podrán repetir, pero no todas, que no sea exactamente el mismo examen. Entonces, de esa manera, yo un poco mitigo eso que se empiezan a dictar por WhatsApp, por lo que sea, queda un poco más ordenado y más difícil de pasar el examen, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a ir a crear una nueva pregunta, entonces repito el procedimiento, fui a la rueda dentada de la configuración, le di al botón que decía aún más, ingresé al banco de preguntas, y acá dentro del banco de preguntas tengo preguntas, categorías, importar y exportar. Estos dos campos, importar y exportar, que después me gustaría desarrollarlo, están muy buenos porque todo el trabajo que yo hago acá o el trabajo que hago en otro colegio, siempre y cuando ese otro colegio esté usando la misma plataforma. Por ejemplo, tenemos el caso acá de docentes que enseñan en Zorrilla y también en el Victorino de la Plaza. En el Victorino de la Plaza están usando la misma plataforma, posiblemente ellos ya han elaborado preguntas en el Victorino con respecto a su materia, entonces las exportarían de la plataforma del Victorino y las importarían dentro de esta, con lo cual el trabajo de generar preguntas se hace mucho más difícil. Lo mismo otra profe que nos había comentado que trabajaba en el Tomasini, también puede hacer lo mismo, llevar preguntas de acá para allá y viceversa, ¿sí? Entonces, siempre con la idea de trabajar lo menos posible. Ya los docentes estamos a full para atender a los alumnos, corregir, más en esta etapa de la virtualidad. Entonces, con esto queremos tratar de que el esfuerzo sea lo menor posible, ¿sí? Bueno, entonces ahora procedo con la creación de preguntas. Le voy a dar al botón crear pregunta nueva. ¿Me permitís una intervención, Álvaro? Sí, claro. ¿Podés mostrarle esta pregunta de dentro de qué categoría va a quedar? ¿O vos después Bien, la movés? exactamente. Eso es lo que les quería... Perfecto, ahí está. Iba un poco por ese lado. Bien, De entrada no me metí en ninguna categoría, pero después, cuando yo le creo la pregunta, puedo elegir a dónde va a parar, o si por algún claro. motivo me confundí y fue a parar a un lugar equivocado, cómo la puedo mover, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Simplemente le doy a crear una nueva pregunta y empiezo eligiendo qué tipo de pregunta dentro de todas las opciones que tiene Moodle quiero utilizar. Nosotros a lo largo de la jornada de hoy vamos a tratar de ver, creo que la mayoría, o al menos las más importantes, las más usadas dentro de un colegio secundario. Entonces empezamos por la típica, una pregunta del tipo opción múltiple o multiple choice, todo el mundo la conoce, tenemos una breve descripción, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, le doy al botón agregar y ya empezamos a trabajar. Bueno, como les decía anteriormente, no había elegido ninguna categoría a la hora de crear pregunta, pero acá lo primero que me dice es en qué categoría la quiero generar. Por defecto, la genera en la categoría padre, que se llama capacita, que es el curso de capacitación. O sea, esto sería, por defecto, mi materia. A ustedes les va a salir así. Cuando alguien, un profe de inglés, por ejemplo, empieza a crear sus preguntas,
la que le va a salir siempre por defecto inglés. Si es que no ha creado subcategorías, es la única que tiene, pero si ha creado subcategorías, tenemos la posibilidad de elegir cuál subcategoría corresponde, ¿sí? Fíjense que dentro del curso Capacita, Ernesto había creado una subcategoría que se llama inglés, otra que se llama matemáticas, y yo a su vez creé una que se llama unidad 1, unidad 2, unidad 3. No tiene ningún sentido. Hagamos de cuenta que la materia se llama Capacita y tenemos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Y dentro de la unidad 1 hice lo que les decía. Unidad 1 difícil, unidad 1 fácil y unidad 1 medio. ¿Sí? Entonces voy a empezar creando dentro de mi curso de capacitación una pregunta dentro correspondiente a la unidad 1 y que va a ser el tipo fácil. ¿Sí? Es una pregunta, como les decía, multiple choice. ¿Sí? Entonces, acá, como siempre, cada uno de los lugares donde tengo un campo con un signo de admiración es un campo obligatorio. ¿Sí? Entonces, empezamos con el nombre de la pregunta. Si bien yo podría nomenclarla a las preguntas diciéndole pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así sucesivamente hasta crecer, eso un poco me puede dificultar a la hora de tener que editarlas y corregirlas por algún motivo en particular. ¿Sí? Supongamos que yo voy a hacer una pregunta que diga, le llamo pregunta 77, por ejemplo, y digo, la pregunta va a ser, ¿cuál es la población de Salta? ¿Sí? Supongamos que hoy, la verdad que no lo recuerdo bien el dato, pero supongamos que somos 1.800.000 habitantes, una cosa así. Bueno, esa es una respuesta correcta hoy, pero a lo largo del tiempo, supongamos, no sé, el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, seguramente hay una variación importante en la población y quedó obsoleta. Entonces yo esa pregunta voy a tener que entrar y editarla para ponerle el resultado correcto. Entonces si yo le llamé pregunta 77, después me tengo que acordar que la pregunta 77 era la que estaba vinculada a la población de Salta. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta puntualmente, cuando voy a ponerle un nombre a la pregunta, ponerle algo representativo al contenido de la pregunta. Por ejemplo, acá el nombre de la pregunta podría serle población de Salta. ¿Sí? Entonces voy a poner población de Salta. Esta es otra costumbre que suelo usar yo, pero bueno, esto es algo mío, nada más no, ustedes lo hacen como quieren. Cuando le pongo el nombre a la pregunta no suelo usar espacios, ¿sí? Es una cuestión mía, nada más de orden, pero ustedes lo ponen como les gusta, ¿sí? Un toque, digamos, sería. ¿Sí? Entonces pongamos el enunciado de la pregunta, ¿cuál es la población de Salta? ¿Sí? Entonces, la respuesta, bueno, primero que nada empiezo. Admito una o varias respuestas correctas, y bueno, solo una. ¿Sí? Entonces, la respuesta que voy a hacer es 1.800.000. ¿Qué calificación va a obtener el alumno que elige esa opción? Un 100%. ¿Sí? Y la retroalimentación le puedo poner perfecto. Se nota tu esfuerzo diario. Una cosa así. La pregunta número 2, voy a poner 2.500.000. ¿Qué calificación va a obtener cuando elija esto? 0. Es incorrecta. ¿Sí? También le puedo poner una calificación negativa si quiero, ¿no? O sea, eso también queda un poco a criterio si queremos ser un poco dañinos con nuestros alumnos y que no, si no la responden, o sea, si no saben, es preferible que no respondan, yo le puedo poner una calificación negativa. Calculo que en el secundario esta no será una práctica para nada habitual. En la universidad por ahí los profes son un poco más severos. Bien, y pongamos 1.200.000, que también, ¿qué calificación va a obtener? Ninguna. Y la retroalimentación le puedo decir, te equivocaste. Por ahí es un poco duro poner te equivocaste, habría que encontrar alguna palabra
más adecuada, estuviste cerca, no sé, una cosa así, sugiero que veas el material de la clase número 5, una cosa así. Voy a copiar la misma retroalimentación para la otra respuesta correcta. ¿Sí? En este caso, puedo poner tantas respuestas incorrectas como yo desee. Fíjense que tengo una elección número 4, una elección número 5, etcétera. Y si necesito más espacios en blanco, le doy acá espacios en blanco para 3 opciones más y así sucesivamente. En este caso, hice nada más que una pregunta con una respuesta correcta y 2 incorrectas. ¿Sí? Álvaro. Sí. Sí, disculpa, o sea que a la respuesta correcta le ponemos 100% y a las otras directamente ninguno. Exactamente. Ah, A las perfecto. incorrectas le pongo ninguna. Si Listo. fuese una pregunta, ahora voy a hacer una donde pueda admitir más de una respuesta correcta, que diga, por ejemplo, nombre de las siguientes ciudades, cuáles corresponden a capitales de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces le pondré Buenos Aires, Lima, Madrid y, no sé, Oakland, qué sé yo. ¿Sí? Entonces Buenos Aires y Lima son correctas. Entonces yo no le podría dar un 100% si elige solamente Buenos Aires. Le tendría que dar un 50% si elige Buenos Aires, otro 50% si elige Lima. Pero bueno, no me adelanto y ya la vemos a esa también. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tengo todas estas preguntas listas. Le voy a dar a guardar cambios y esa pregunta ya ha sido generada. ¿Sí? Población de Salta se llama. Había otra pregunta que yo ya había generado con anterioridad que se llama población de Argentina. Esta es una pregunta que la generé en otro colegio y la importé, la exporté de allá y la importé acá para que ustedes también la puedan ver y tengamos más ejemplos. ¿Sí? Una vez hecha la pregunta, lo que siempre debo hacer, una vez finalizada, debo probarla porque capaz que la hice a la noche, me confundí o lo que sea, y es errónea, entonces tengo que probar todos los valores. Para eso, donde dice población de Salta, hago clic en el triangulito y le doy al botón vista previa. ¿Sí? Ahí me va a aparecer la pregunta. Pasa que está lento ahí. ¿Está con algún problema la plataforma? ¿Vos estás pudiendo entrar a la plataforma en esto? Confirmo, ya mismo, Álvaro. Yo estoy en la plataforma y no puedo entrar tampoco, no se carga. ¿Sí? Perdón, Álvaro, el tema de hoy, ¿cuál era? ¿Me podrías recordar? Sí, es cuestionario, exactamente. Estamos generando preguntas para terminar de alimentar nuestro cuestionario. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, Ernesto, Sí, te escucho. si querés voy a ir haciendo algún comentario, yo me voy a iniciar sesión en la plataforma para ver qué es lo que está pasando y a ver si puedo reiniciar o algo. Ok. Dejo de compartir la pantalla un momento. Ok, listo. Gracias. Bueno, voy repasando algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat, ¿sí? Bueno, una hacía referencia o preguntaba dónde se crean las categorías. Recuerden que eso lo vimos en el encuentro anterior. De todas maneras, en cuanto yo entro el icono de la ruedita dentada y pongo la opción aún más, ahí veo, y si me desplazo hacia abajo, veo la opción de banco de preguntas. Y dentro del banco de preguntas tenías 4 opciones, que preguntas, categorías, importar, exportar. ¿Sí? Bueno, si yo entro a categorías, ¿sí? Ahí la podía ver. Hay otra pregunta referente a...
si es obligación darle nombre a la pregunta, ¿sí? Sí, es obligación darle el nombre, porque si no, después ¿cómo referencio, cómo después le agrego un cuestionario, ¿sí? Sí o sí tiene que llevar un nombre. Y recuerden que hay que ser lo más descriptivo posible en ese nombre, como lo dijo Álvaro. No recomendamos ponerle pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, porque si no yo no sé de qué trata. Después cuando tengo 10, 15, 20 preguntas, yo no voy a acordarme de qué trata cada una de esas preguntas, ¿no? Entonces, lo más descriptivo posible, no hay límites en esa descripción, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar después a nosotros a encontrarnos. ¿Por qué motivo? Desconocemos. La verdad que es la primera vez que nos está pasando esto de que se haya colapsado, que se haya caído la plataforma. Los profes acá que están presentes, que están trabajando ya en el Victorino, no sé si alguno quiere comentar cuál ha sido la experiencia, si le ha sucedido esto a menudo, de que se caiga la plataforma, como para tener otra referencia, ¿no? Que no sea solo yo que diga que la plataforma no se cae nunca, ¿no? Mi aporte con respecto a eso es que las plataformas, cualquiera sea, a veces se caen, puede pasarle. De hecho, para eso existen los informáticos. Cuando surgen estos inconvenientes, para que rápidamente tomen alguna intervención y vean de poder resolverlo. En este caso puede verse a problemas de hardware en el hosting donde está implementado, a problemas de conectividad. Recuerden, esto no está alojado acá en Salta, entonces si hubo un corte de fibra o algo hacia el sitio donde está, si no me equivoco, está en Rosario de Santa Fe. Si hay un problema de conectividad ahí, tenemos esa caída, bueno, etcétera. Pueden ser varios los factores. Buenísimo. Dice Nilda si siempre hay que hacer categorías. Yo cuando enseñé lo de categorías, yo les comenté que es útil, es como tener una bolsa, ¿sí? O una caja donde uno va poniendo los tipos agrupados, las preguntas por justamente una categoría en común, ¿no? Álvaro mostró recién que él le gusta hacer lo más granular posible, es decir, crear una categoría unidad, y dentro de unidad, por ejemplo, tema, y dentro de temas las agrupa en fáciles, medios y difíciles, ¿no? Cada uno puede usar un criterio con el que se sienta más cómodo. No existe nada que me obligue a mí a decir tengo que crear 5, 10, 20 categorías, ¿no? Ernesto. Sí. Sí, tengo una consulta. Puede ser que esta plataforma yo la uso en otro colegio, Sí. y los técnicos la hayan configurado para que cuando yo aprieto categoría, a mí me sale por defecto Biología 1, o sea, dice así, o por defecto Biología segundo A, por Bien. defecto Biología segundo B. ¿Será que ya está configurado así, no me permite La hacer categoría, no, está bueno tu observación. Por defecto, todos los cursos tienen una categoría padre. Y esa categoría padre es el nombre justamente corto del curso. ¿Me entendés? Claro. Entonces, vos fíjate que cuando Álvaro ingresó a crear la primera pregunta, decía ahí, por defecto, capacita. Entonces, esa es la categoría padre. Y a vos por eso en tus otros colegios te sale Biología 1, Biología 2, que es el nombre del curso, el nombre corto del curso, ¿sí? Eso no se puede cambiar. Eso no queda se así. puede cambiar. No, se queda perfecto, así. ¿Sí? Perfecto. Porque imagínate, las preguntas no pueden quedar sueltas en el aire, Claro, ¿me entendés? Claro. Sí o sí quedan dentro de una categoría padre. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto, y de paso de la mano viene una pregunta ahí que me decían recién, ¿sí o sí hay que crear categorías? No, sí o sí tengo que crearlas. Yo empiezo a crearlas sin crear categorías, empiezo a crear preguntas, ¿y dónde van a parar? A esa categoría padre. Claro. ¿Sí? Esa categoría padre, que ya todos los cursos la tienen. ¿Tendré ahí 50 preguntas dentro de esa categoría padre? Sí, tendré ahí las 50. Hay otra pregunta, dice, ¿y si nos pasa mientras estamos editando esto de la caída? No, no se pierde. Si Álvaro enseguida
cuando estemos creando las preguntas o cualquier actividad que estemos haciendo, fíjense si lo pasa por ahí muy rápido la plataforma, dice guardando un borrador, ¿sí? Como que como si fuera el Word, va guardando esa sesión nuestra de que estamos trabajando. Ese mismo comportamiento lo vemos nosotros cuando el alumno está haciendo un cuestionario, ¿sí? Va guardando justamente las preguntas que el alumno ya va respondiendo, ¿sí? Entonces, en caso de un corte, supongamos que puede ser motivo de la caída de la plataforma, puede ser que el alumno se le cortó la luz en la casa, puede ser que se le cortó internet. En la próxima vez que se conecte, ¿sí? Va a encontrar, siempre y cuando en el caso del cuestionario sea dentro del lapso de que el cuestionario estaba abierto, ¿no? Esa ventana de tiempo que yo les contaba, ¿no? Entonces, lo mismo con nosotros, si estamos editando algo, subiendo una tarea o lo que fuere, creando una pregunta, siempre que volvamos a entrar vamos a encontrar ese borrador guardado. Otro ejemplo es cuando yo estaba creando la descripción, ¿recuerdan la descripción para una tarea? Fíjense que yo salí y después volví a entrar de nuevo para mostrar la secuencia de pasos y la descripción de la tarea estaba la misma, ¿sí? No la perdí a pesar de que yo salí sin guardar cambios y volví a entrar, ¿no? No se pierden, siempre y cuando la plataforma haya alcanzado a guardar un borrador, ¿no? Bueno. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, Ernesto, ahí estaba viendo, no me pudo conectar directamente al servidor, así que he levantado un ticket y ya nos responderán los técnicos a la mayor brevedad posible a raíz de este inconveniente. Entonces, para no... Yo estoy en la otra plataforma del otro colegio probando lo mismo, pero no me la abre tampoco el otro colegio. ¿De qué otro colegio me está hablando, El profe? colegio Sargento Cabral no me la abre. Ajá. Bueno, no sabría decirle con respecto al sargento Cabral. Lo que sí les puedo decir es que para que nosotros podamos seguir avanzando en la capacitación, yo esta demostración que les voy haciendo, la voy haciendo en otra plataforma de otro colegio, ¿sí? Así que podemos seguir trabajando sin ningún inconveniente. Después cuando se restablezca la nuestra, o si no ya cuando finalice yo la sesión, ya me pondré con más tranquilidad a ver qué es lo que pasa en la nuestra, ¿sí? Así que si les parece, vuelvo a compartir mi pantalla y continuamos con lo que es la formulación de preguntas. Ahí estoy de nuevo. ¿Me siguen viendo, no? Sí, perfecto, sí. Álvaro. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, voy a crear de nuevo la pregunta tipo opción múltiple, rápidamente, sin tantas explicaciones como hace unos instantes. Presten atención, estoy trabajando en otro colegio, ¿no? Escuela de Comercio 5083, si bien la plataforma es exactamente la misma que ustedes, es otra. Ya después veremos cómo lo restablecemos. Una pregunta fácil para la unidad 1. Había dicho que se iba a llamar población de Salta. La pregunta es, ¿cuál es la población de Salta? ¿Sí? 1.800.000. Si responden así va a obtener el 100%. 1.500.000, 0%. Y 1.200.000, 0%. No me metí en ponerle retroalimentación y estas cosas para no seguir demorando más. Guardo los cambios, ya están guardados. Una vez que están guardados, voy a la pregunta de la población de Salta, le pongo vista previa, como les decía, para probarla, y me abro en la nueva ventana. Entonces así es como la va a ver el alumno. ¿Cuál es la población de Salta? Seleccione una, ¿sí? Si le pongo 1.500.000 y le pongo enviar y terminar, la respuesta es incorrecta. Comenzar de nuevo, 1.200.000, otra opción, enviar y terminar, incorrecta. Vamos a comenzar de nuevo, y ahí sí le voy a responder 1.800.000, que era la correcta, enviar y terminar,
me la da como correcta y fíjense, la pregunta 1 correcta puntúa 1 sobre 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ahí, si no quiero ir probando una a una las opciones como hice yo, una vez que la formulé a la pregunta, yo le pongo rellenar con las respuestas correctas y automáticamente el sistema me elige la respuesta correcta y yo puedo validar como docente que formulé correctamente mi pregunta. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que nosotros las vamos a ir probando. Bien. Voy a crear otra pregunta más, también una pregunta de tipo opción múltiple. Agregar dentro de la unidad 1 de mediana dificultad, supongamos que la creemos ahí, capitales de Sudamérica. Seleccione cuáles de estas son capitales de países sudamericanos. ¿Sí? En este caso, fíjense, yo le voy a poner, se permiten varias respuestas. ¿Sí? Entonces vamos a elegir Salta, 0%, porque si bien es provincia sudamericana, pero no es una capital. Pongamos Lima, va a obtener un 50%. Buenos Aires, otro 50%, ¿sí? Y pongamos Córdoba, 0%. ¿Sí? Guardamos la pregunta. Guardar era. Guardar la pregunta. Y ahí voy a ir capitales de Sudamérica. Me voy a dar a vista previa. Y fíjense cómo me la selecciono. ¿Sí? Si yo selecciono solamente Buenos Aires, enviar y terminar, si bien es correcta, es parcialmente correcta esta pregunta, ¿sí? Me la da como ok, pero puntúa 0,50 sobre 1, ¿sí? La mitad de los puntos le dio. Voy a comenzar de nuevo. Si selecciono Buenos Aires y Lima, ahí sí, las dos eran correctas y me da la puntuación total. Y lo mismo, si elijo Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, me va a dar nada más que el 50%. ¿Sí? Si hacen el favor de silenciar el micrófono, gracias. Si se dan cuenta también, dentro de, ya les voy a mostrar ahora, voy a entrar a editar esta pregunta, había una opción que decía barajar respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo le doy a comenzar de nuevo, me barajó o me alteró el orden donde están las respuestas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que perseguimos? Que el alumno no le diga al otro, a ver, de la pregunta 5, ¿cuál es la A, la B o la C? ¿Sí? O la D. En este caso, todos los alumnos deberían recibirla en un orden completamente distinto. Vamos a cerrar esta vista previa. Eso está dentro a la edición de esta pregunta. Y esa pregunta está, o esa opción, mejor dicho, está acá, donde dice barajar respuestas. Si yo las dejo marcadas, aparecen en un orden distinto. Y si quiero numerar las elecciones, puedo numerarlas por letra, como está, letras mayúsculas, números, letras en romano, o sin ninguna numeración. ¿Sí? También puede ser una buena alternativa ponerla sin ninguna numeración. Bueno, sigamos entonces. Creo otra pregunta más. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Agrego una pregunta de tipo verdadero o falso. Y le voy a poner presidente de Argentina. Voy a respetar esa convención que les decía que yo hago.
me quedaba escuchando hace unos instantes la pregunta, a alguien que le consultaba en esto si es obligatorio ponerle el nombre a una pregunta. Siempre que ustedes encuentren en cualquier opción de Moodle este símbolo, quiere decir que el campo es obligatorio. Bueno, presidente de Argentina, el presidente de Argentina en la actualidad es Mauricio Macri, algo así. Entonces, la respuesta correcta acá es falso, ¿sí? Si fuese Macri, lógicamente la puedo cambiar la respuesta correcta como verdadero, pero la respuesta correcta, falso. Ahí de nuevo tenemos una retroalimentación para la respuesta verdadero, es decir, si respondió erróneamente, por favor, le sugiero que vea el capítulo que hace referencia a los presidentes argentinos, una cosa así. Retroalimentación por falso, muy bien, estás prestando atención en clase, alguna frase motivacional para el alumno. Aprovecho, Álvaro, por favor, perdóname Sí. la interrupción. Sí, no. Fíjense, porque hay una pregunta, dice, ¿qué es retroalimentación general? Fíjense que acá justamente Álvaro está viendo la retroalimentación específica para si el alumno contesta por verdadero o por falso. Luego en retroalimentación general uno puede hacer un comentario general sobre esa pregunta, ¿sí? Por ejemplo, recordad que este tema lo vimos en el capítulo libro, ¿sí? Entonces uno como que refuerza, un comentario que refuerza más allá del puntaje o la respuesta que dio el alumno. Claro, uno le puede ir dando una cierta pista que lo ayuden a responder esa pregunta, la retroalimentación general. No es tan usada, pero bueno, la podemos usar normalmente para eso. Y también presten atención que en la retroalimentación, tanto como verdadero como falso, podemos utilizar todos los recursos que nosotros ya sabemos utilizar en etiquetas, incorporar una imagen, un video, un audio, haciendo clic en la flechita está para abajo nos aparecen un poco más de opciones, ¿no? Para si tengo, para usar subíndices, para, bueno, superíndice, alinear a la izquierda, a la derecha, puedo incluir una tabla, o sea, tengo una serie de opciones que puedo llegar a utilizar. Bueno, voy a guardar los cambios. Y, por supuesto, me voy a probar la pregunta, presidente de Argentina. Vista previa, el presidente de Argentina en la actualidad es Mauricio Macri, pongo verdadero, enviar y terminar, la respuesta es incorrecta. Comenzar de nuevo, falso, ¿qué pasa que se ríe? Sí, es correcta, estamos ahí, listo, cierro la ley de vista previa, ya tengo una pregunta de tipo verdadero o falso creada de una manera muy sencilla. ¿Sí? Creamos un nuevo tipo de pregunta, ahora vamos a hacer una pregunta del tipo emparejamiento, ¿sí? Esta era la que nos hacían mucho en el primario, sobre todo, ¿sí? Voy a dar la respuesta a cada una de las subpreguntas, debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Permíteme otra intervención, Álvaro, discúlpame Sí, que por vaya supuesto. haciendo aportes. Hay una consulta de la profesora Adriana que dice que si se puede agregar la opción de fundamentar o justificar. Y si uno no es posible desde ya, profesora, porque la plataforma no tiene, digamos, la capacidad de discernir o saber si esa justificación está bien o está mal. La plataforma, en base a lo que yo le diga, si verdadero o falso, pero en base a una expresión, nada más, ¿sí? Ahora, si usted piensa que, digamos, si pensamos que o querer agregar una justificación, ya ahí pierde, digamos, la plataforma la automatización de esta pregunta, ¿no? Claro. No es posible, porque ya requiere una intervención del docente. Entonces, Claro. si requiere la intervención del docente, ya tiene que ser una pregunta de tipo abierta o ensayo, como le decimos. Exactamente, ese es lo que iba a aportar. Si yo quiero hacer una pregunta del tipo, diga tal o cual cosa y justifique, no me queda otra que hacerla tipo ensayo, se puede hacer, pero, como decía bien Ernesto, eso requiere
que el docente después vaya una por una de las respuestas y otorgándole la puntuación adecuada en función de si considera válida o no la justificación. Al principio cuando empezamos a hablar sobre la elaboración de preguntas para el cuestionario, yo les decía que al exportar e importar preguntas nos aliviana mucho la carga. O sea, yo hago las preguntas para una plataforma de un colegio y después las empiezo a reutilizar para otra. Bueno, otra de las cosas que normalmente perseguimos a la hora de crear un cuestionario en Moodle es que nos facilite mucho la corrección, ¿sí? Si yo voy a hacer estas preguntas que se autocorrigen, el alumno las hace e inmediatamente después puede obtener la nota sin que prácticamente yo mueva un dedo. Lógicamente entiendo que hay materias que no se adaptan a esta situación, entonces para eso tenemos la posibilidad de utilizar las preguntas de tipo ensayo. Pero si más o menos nos la ingeniamos, a la mayoría de los casos podemos llegar a adaptar una. ¿Sí? Bueno, entonces continúo con el tema de preguntas. Elijo una categoría, supongamos ahora voy a elegir en la categoría unidad 2, nombre de la pregunta, capitales de Argentina. Sigamos con el tema un poco geografía, ¿sí? Indique a qué provincia corresponde cada ciudad capital, ¿sí? Una cosa así. Bueno, entonces voy a poner la pregunta, Jujuy, San Salvador de Jujuy. Es muy obvia, ¿no? La pregunta que estoy haciendo, pero bueno. Bueno, perdóname Álvaro, hace 10 minutos que ya está la plataforma arriba. Bien. Creo que para que se queden con, digamos, con la tranquilidad de que fue un micro corte, digamos, ¿no? Está operativa nuevamente. Excelente, ya seguramente tengo alguna respuesta del ticket. Un ticket, para el que no sabe, es cuando yo tengo como administrador de la plataforma, tengo una forma de acceder cuando está caída. Si esa forma de acceder que tengo también está caída, no me queda otra de reportar a la empresa que nos da el servicio de hosting que ocurre un problema. Entonces eso dice, levante un ticket. Entonces yo mandé un ticket diciendo tengo tal problema, y ellos después cuando se restablece me responden diciendo pasó tal o cual cosa, así que después lo voy a leer ese ticket y se los comparto. Ahí tenemos otro profe, Guillermo Guaintay, que levantó la mano. ¿Profe? Nada, bueno, continúo. Entonces, salta y Tucumán, San Miguel, creo que es del Tucumán. Guarde los cambios y voy a probarle esa pregunta. Ustedes, por supuesto, disculpen mi pobre imaginación a la hora de generar estas preguntas, ¿no? Pero la idea es que sea algo sencillo, que el concepto se entienda, y después ustedes generarán las preguntas buenas para llegar de la mejor manera a los alumnos. Entonces, así es como se le presenta. Indique a qué provincia corresponde cada ciudad capital, ¿sí? Salta, San Salvador de Jujuy y San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Si yo le doy eso, enviar y terminar, bueno, me va a dar toda la puntuación. ¿Sí? Si tengo algún error, bueno, me va a dar 0 en este caso, o si yo quiero, podría configurarla de tal forma que me vaya dando notas parciales, o sea, por cada acierto, un 33% de la pregunta. ¿Sí? Eso ya queda también a criterio del que está haciendo la pregunta. Crear una pregunta nueva. Pregunta, respuesta corta. Ahí está el otro día también una profe hizo algún comentario, algo sobre esto, donde yo les decía, la uso mucho para la parte de química, por ejemplo, para decir la nomenclatura de algún compuesto, de algún símbolo de tabla periódica. En este caso la vamos a usar de otra manera. Por ejemplo, y para que vean ustedes cuáles son los peligros de usarla de esta manera. ¿Sí? Supongamos que yo voy a poner primer presidente democrático.
una cosa así, ¿sí? Bueno, pongamos, escriba el nombre del primer presidente luego de la última dictadura militar en Argentina. ¿Sí? Bueno, una respuesta corta. La respuesta es, pueden ser varias opciones, o sea, tengo que tener mucho cuidado. El presidente es Alfonsín, ¿sí? Entonces el alumno me puede responder Alfonsín, me puede responder Raúl Ricardo Alfonsín, me puede responder Raúl Ricardo Alfonsín, al revés, cambiar los nombres, ponerme mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Entonces, si se da esa ambigüedad o que tengo muchas opciones, quiere decir que yo he elegido mal el tipo de preguntas, ¿sí? En este caso está mal elegida porque el alumno me puede salir con, es más, me puede poner como respuesta Alfonsí, por ejemplo, ¿sí? Si bien yo entiendo que el alumno sabe a quién estoy haciendo referencia, pero se comió una N, ¿sí? Por solo hecho de comerse la N me la va a dar como inválida, ¿sí? Entonces, por eso es que sugiero que no hagamos este tipo de preguntas así de esta manera, ¿sí? Sin embargo, si la apuntamos a, yo decía, símbolo oro, por ejemplo, ¿cómo se simboliza al oro en la tabla periódica? Vamos a ver la acento. ¿Sí? A ver si los profes de química me ayudan, si no me equivoco era AU. ¿Sí? Eso, unívocamente, ¿hay algún profe que me va a dar una mano? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, muchas Está gracias. correcto. Gracias. Eso se simboliza así unívocamente, o sea, si el alumno me llega a responder así, AU, está mal, ¿sí? Tiene que responder A mayúscula y U minúscula. Esa es la respuesta, ¿sí? De todas maneras, si yo quiero ser un poco benévolo con el alumno, le pongo igual mayúscula que minúscula. Entonces, si me pone AU y cualquier otra combinación, estaría bien, pero, o sea, no es que estaría bien, la puntuación, la plataforma le daría la puntuación como correcta, pero no está bien. Entonces, la respuesta correcta es AU y que no sea, o sea, es decir, mayúsculas y minúsculas deben coincidir, ¿sí? ¿Qué puntuación va a obtener si escribe AU? El 100%, ¿sí? Cualquier otra cosa que escriba adicional no va a obtener nada. Guardo los cambios y voy a probarla a la pregunta. ¿Sí? Respuesta corta, AU, enviar y terminar, incorrecta, ¿sí? Esto que dice la respuesta correcta es AU, me lo está mostrando a mí porque estoy como docente, ¿sí? A los alumnos no les mostraría ahí la respuesta correcta, ¿sí? Vamos a comenzar de nuevo, AU, como debe ser, enviar y terminar, y sí, es correcta, me dio la puntuación que tengo que tener. Bien. Sigo creando preguntas. Ahora voy a ir con una pregunta numérica, ¿sí? ¿Para dónde aplica a este tipo de preguntas? Por ejemplo, podría haber aplicado perfectamente a la que yo dije, hice hace un rato sobre la población de Salta, ¿sí? Entonces, la vamos a hacer de nuevo, pero orientada a este tipo de preguntas. Población de Salta, numérica, numérica. No puedo tener dos preguntas con el mismo nombre, lógicamente, ¿sí? ¿Cuál es la población de Salta? ¿Sí? Entonces, yo hace un rato había dicho que la respuesta correcta era 1.800.000, ¿sí? 1.800.000 habitantes. Que es un número
digamos, un número aproximado. Si yo me voy y me fijo en el último censo, o sea, si yo el material que le di al alumno está basado en el último censo, el alumno podría saber puntualmente 1.355.827 habitantes, podría saber el número real. Entonces yo acá puedo poner el número real, 1.355.287, supongamos que así lo sea, creo que se me dio un número de más. Sí, ahí le puse 18 millones. A ver, sí, 1.855.287 dice ahí, y le voy a decir que puede tener un error de, no sé, 100.000 o 50.000. Entonces, si el alumno me dice que, si me dice este número exacto, con un error, la hagamos así, sin error, para que quede mejor. Si la hago sin error, ¿qué calificación va a tener? El 100%. ¿Sí? Voy a dar otra respuesta acá, voy a poner que esta es la respuesta correcta, pero con un error de 50.000, más menos 50.000. Si me dice esta respuesta, le voy a dar un 90% de los puntos. Si me dice así, con un error de 100.000, la calificación que le voy a dar va a ser un 50%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Población de Salta numérica era la pregunta. La vamos a probar. Entonces, si la respuesta es tal cual el número que yo le había dado, enviar y terminar, obtiene el 100% de los puntos. Si tiene ese número con más o menos 50.000, supongamos que le ponga así, enviar y terminar. Fíjense, es parcialmente correcta, o me la dio como correcta, pero puntuó nada más que un 90%. ¿Sí? Y bueno, lo mismo aplica si el margen de error llega a ser superior o inferior a 100.000, le va a dar el 50% que creo que le había puesto. ¿Sí? Para eso utilizamos entonces las preguntas del tipo numérica, donde el resultado es un número, valga la redundancia, pero puede tener un margen de error. El alumno puede jugar un poquito con eso. Bien. Ahora sí viene la pregunta del tipo ensayo. Esta pregunta un poco es la que más me aburre a mí, o la que menos utilizo. La voy a poner dentro de la categoría 6. Número de la categoría. Ensayo laboratorio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, describa con sus palabras lo observado en el laboratorio de física, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo quiero que el chico me haga una memoria descriptiva, lo lleve a visitar al laboratorio y que me diga con qué elementos se encontró, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy con eso. No tengo muchas más opciones. Sí puedo decirles que pueda responder no más de 15 líneas, no más de 5 líneas, no más de 20, o sea, yo lo limito de esta manera. Puedo permitirle o no que me adjunte archivos, ¿sí? Puedo decirle, bueno, este trabajito lo haga en Word, por ejemplo, y que me suba un Word ahí, que en ese Word puede incluir las fotos que haya tomado el laboratorio, o lo que sea. Aplica las mismas restricciones que teníamos para tarea, puede elegir qué tipo de archivo suba, si es un PDF, si es una imagen, si es un video, bueno, una serie de cuestiones. Le doy al botón guardar. Ahí la probamos. ¿Sí? Esta pregunta no tiene mucha magia, ¿sí? Describa con su palabra lo observa en el laboratorio de física, y ahí el alumno, como yo le puse que no puede subir archivos, tiene este editor de texto, entonces para escribirme, bueno, vi tal cosa, hice tal cosa, y después, como esto no tiene autocorrección, supongamos que estoy haciendo un cuestionario, ese cuestionario tiene 10 preguntas, y a ese alumno, dentro de las 10 preguntas, le ha tocado esta de ensayo, bueno,
las otras 9 se autocorregirán y esta décima me llegará a mí como docente para que yo la lea y en función de eso le dé la puntuación que le corresponde. ¿Sí? Por eso no nos gusta mucho a los de exactas y ese tipo de cosas, esa pregunta no va. ¿Alguna consulta tienen hasta acá? Vamos bien, Álvaro. Ya ha ido respondiendo varias por el chat, ¿sí? Así que, Sí. digamos, así que está todo perfecto, pues, encaminado. Bueno, perfecto. Ahora les voy a mostrar lo que es una pregunta del tipo calculada, aprovechando acá que ya tengo una hecha. En este caso dice la superficie de un triángulo, voy a editar, así se las muestro. ¿Sí? Se pone, les gusta a los profes, lógicamente, de matemática, y también los de física la podemos utilizar sin ningún problema. Todos los que tengamos algún formulerío dentro de nuestras materias nos gusta. ¿En qué consiste la pregunta? Dada la base, abro llave, B, cierro llave, y la altura H, calcule la superficie de un triángulo. Es decir, esta B y esta H son campos variables. ¿Sí? Y después, lo único que me queda hacer es dar la fórmula que va a tener esa respuesta. La superficie de un triángulo se calcula con la fórmula base por altura sobre 2. Entonces, si el alumno aplica esta fórmula en su cálculo y me hace el cálculo y me da la respuesta correcta, la calificación va a ser un 100%. También le puedo dar un margen de tolerancia, eso si estoy trabajando con decimales o con alguna división un poquito más larga, por ahí tengo que jugar un poco con eso, y aplica exactamente lo mismo la retroalimentación en el caso que responda de manera correcta. ¿Sí? ¿En qué consiste también esto? La pregunta, yo le he cargado un rango de valores que pueden tomar tanto la variable base como la variable altura. Entonces, en este caso, la variable base puede variar desde el número 10 hasta el 50, y la altura del 10 al 100. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada alumno que le toque esta pregunta, le va a tocar seguramente un par base-altura distinto. ¿Sí? Entonces, si bien la pregunta apunta a que todos calculen la superficie del triángulo, seguramente a todos les va a tomar con valores, les va a tocar con valores distintos. Entonces, por ende, la respuesta también no va a ser la misma. ¿Sí? Ahora vamos a verla en acción esta pregunta. Superficie de un triángulo, le doy acá, esta previa, ¿sí? Entonces, ahí está. Dada la base 23 y la altura 34, calcule la superficie de un triángulo. Bueno, eso tendría que ponerme a hacer 23 por 34 dividido 2, y en función de eso dar la respuesta. ¿Sí? Supongamos que sea 760. Enter y terminar. La respuesta es incorrecta. ¿Sí? Voy a comenzar de nuevo. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Cerrar vista previa. Voy a entrar nuevamente a la pregunta. ¿Qué pasó ahora? Se cayó la... Bueno, está. Bueno, me hizo transpirar. Fíjense, entro, aquí es el equivalente a que hubiera sido otro alumno, ¿sí? Y me dio un par de base y altura completamente distinto, 21 y 17, entonces eso es lo que perseguimos, que cada uno tenga un resultado distinto. Puedo hacer, hay toda una sintaxis para este tipo de preguntas. Hicimos una multiplicación y una división, es sencillo, pero podemos aplicar algunas fórmulas un poquitito más complejas para todo lo que es cinemática, bueno, y algunos otros cálculos que se pueden hacer dentro de física, aplica perfectamente. Bueno, ¿qué otra pregunta tengo? A ver. Quiero seguirles mostrando. Quiero seguirles mostrando sobre las preguntas. Una unidad 2 que tengo. Creo que ya vimos más o menos todas.
Sí. Sí, ya vimos más o menos todos los tipos de preguntas que se suelen utilizar con frecuencia. Justamente, Álvaro, ahí el profe Sí, Luis Barrios sí. pregunta si se pueden combinar dentro de un mismo cuestionario preguntas de opción múltiple, verdadero o Ah, falso, ensayo. Ahí, exacto. ahí lo muestra, profe, Sí, cómo él va agregando las preguntas. Y claro. permitime un breve comentario, Álvaro, porque hay una pregunta recurrente, ¿sí?, Sí, sobre el término barajar, ¿sí? sí, Entonces, aclaremos, barajar preguntas, ¿sí? Recuerden que es una opción que está en la configuración general del cuestionario, cuando yo les mostré cuánto tiempo dura, digamos, de cuánto tiempo va a estar disponible, de cuánto tiempo es, de... perdón, me hiciste asustar. No, estoy entrando Sí, ya para entrar en el que corresponde. perfecto. De cuánto... todas las opciones que yo les he ido mostrando, ¿no? Y ahí hay en particular una opción que dice barajar preguntas. Eso significa que los alumnos, cuando ingresen los 20, 30 alumnos, a esos 20, 30 alumnos no les va a aparecer el cuestionario las preguntas en el mismo orden, ¿sí? Para evitar, dice, que nosotros decimos, pásame la primera, ¿cómo es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Sí? Eso, no les aparece en el mismo orden, ¿sí? Barajar opciones dentro de una pregunta, si yo tengo una de opción múltiple, ¿sí? Pensemos en una de opción múltiple, donde las opciones son A, B, C y D. Barajar opciones dentro de una pregunta significa que ese A, B, C y D no les va a aparecer en el mismo orden a los alumnos. ¿Está claro? La pregunta va a ser la misma, pero las opciones A, B, C y D, esas opciones están barajadas, ¿no? Y hay digamos, una opción más, que es la que va a mostrar Álvaro ahora, que es preguntas aleatorias, que no saque las mismas preguntas para todos de la bolsa, ¿sí? Que no se presente en el mismo cuestionario a todos igual. Bien. Bueno, entonces continuando, y dado que estuve haciendo algunas preguntas nuevas dentro de lo que es el curso de capacitación que tenemos en otro colegio, voy a aprovechar y les muestro la función exportar e importar para aquellos que ya están trabajando con la plataforma en dos instituciones distintas y ya tienen preguntas, por supuesto. ¿Sí? Entonces, yo estoy acá dentro de lo que es el otro colegio en el que estamos trabajando después que la plataforma había presentado algún problema. Entonces le doy al botón exportar, ahí me dice en qué formato quiero exportarla, yo elijo el formato Moodle XML, ahí me dice qué categoría quiero exportar, yo voy a exportar toda la categoría correspondiente a mi materia, o sea, top, todas, ¿sí? A exportar pregunto un archivo. ¿Sí? Ahí me sale este archivo, le pongo guardar, continuar, y ya quedó guardado dentro de mi computadora. En ese colegio en el que yo también trabajo, ya lo puedo cerrar con total tranquilidad e irme al colegio donde estoy trabajando ahora y quiero importar las preguntas, ¿sí? Entonces, me voy al aula donde yo estoy trabajando. Esta es la aula en la que estoy trabajando. Me voy a la ruedita dentada. Me voy aún más. Voy hasta donde está el banco de preguntas y acá voy a hacer la opción inversa, que quiere decir importar. ¿Sí? ¿Desde qué quiero importar? Desde un archivo con qué formato, formato Moodle XML, que es el mismo formato que yo había elegido allá para hacer la exportación. Seleccionar un archivo, le doy a examinar, voy a donde se me ha descargado esa exportación, en este caso es esta, le doy doble clic, subir este archivo y le doy importar. ¿Sí? Bien. Ahí se me empiezan a importar, fíjense cuántas personas habitan en Salta, se me importa también la superficie del triángulo, creo que es esta, bueno, muchas preguntas. En este caso he importado 21 preguntas, ¿sí? Le doy continuar y ya las tengo disponibles dentro de la plataforma de este colegio en el que estoy trabajando ahora, listas para usar, ¿sí? Bueno, vuelvo ahora
Ahora sí voy al cuestionario, que yo ya tendría que tener hecho el esqueleto, que es lo que hizo Ernesto el otro día. Si no lo tengo hecho, lo puedo hacer ahora en unos pasos rápidamente. Voy a ir a activar edición. Activar edición. Dentro de activar edición, yo al fondo tenía un cuestionario. El cuestionario se llamaba prueba de inglés. Por supuesto, sepan entender toda esta ensalada, ¿no? El cuestionario se llama prueba de inglés, hay preguntas de matemática, preguntas de geografía, o sea, es muy, muy Sí, genérico. de todas Sí, maneras, Álvaro, ahí mostrarle que si yo no estoy conforme con el nombre, eso es prueba de inglés, se lo podés cambiar tranquilamente, ¿no? exacto, exactamente, ¿sí? Lo edito el cuestionario, edito los ajustes, ¿sí? Y en vez de prueba de inglés le voy a poner prueba bizarra, porque sí, las preguntas que hay son de todo un poco, ¿sí? Una cosa así sumamente extraña, ¿sí? Bueno, voy a guardarle, guardo los cambios. Ahora sí, voy a esa prueba bizarra, y ahí es donde habíamos llegado el otro día, que dice el cuestionario. Bueno, están todas las instrucciones del cuestionario, consta de 10 preguntas, se aprueba con 6, estará disponible de 10 a 12, etcétera, etcétera. Hay un solo intento permitido, pero aún no se han agregado preguntas, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la opción de agregar. Editar cuestionario. Sí. Igual, déjame hacer una observación también, Álvaro. Yo Ese quería mostrarles que, cuestionario, sí, sí, ese cuestionario no lo van a poder hacer los alumnos porque fíjense que dice disponible hasta el 3 de septiembre. O claro, sea que eso hay que prestar atención, de que claro, si uno hoy, o sea, yo hoy me senté, hoy es viernes, ¿no es cierto? Me senté a configurarlo, a crearlo, pero si yo quiero que lo hagan el viernes que viene, tengo que prestar atención de poner bien la fecha, ¿sí? Porque si no el alumno no va a poder. Se va a abrir bien, y se va a cerrar en un lapso en el que después ya se cierra y se cierra. perfecto. Yo quería mostrar que si bien puedo agregar preguntas, supongamos que no trabajé con banco de preguntas, puedo agregar preguntas de manera individual, pero todo este trabajo previo que hicimos del banco de preguntas tiene su sentido cuando vengo y lo armo al cuestionario. Entonces le digo, acá le doy al botón agregar, entonces ahí sí le doy preguntas. Puedo hacer una nueva pregunta para formular una pregunta ahora de manera manual. Una pregunta al banco de preguntas para seleccionar manualmente del banco de preguntas, y si le pongo una pregunta aleatoria, yo le digo, ¿de qué categoría quiero que me busque? ¿Sí? Entonces puedo decirle, por ejemplo, de la categoría unidad 1, ¿sí? De la categoría unidad 1 difícil, que me sume una pregunta, ¿sí? De manera aleatoria. Listo, ya está. Voy a agregar otra más, aleatoria. De la categoría de la unidad 1 con mediana dificultad, que me agregue de manera aleatoria 3 preguntas, ¿sí? Y así sucesivamente. O si no, también hubiera ido y decirle de la categoría top del curso que me agregue 10, ¿sí? Entonces ahí me agrega 10 cualquiera de todas las categorías, de todas las subcategorías. El tema es ese, que si yo las tenía separadas como fáciles, medianas y difíciles, puede que a un alumno le toque las 10 preguntas fáciles, o a alguno, peor aún, las 10 preguntas difíciles, ¿sí? Entonces, esa es la idea, o al menos a mi criterio, de poderlas ordenar a las preguntas en función de las categorías. Entonces yo después, cuando armo mi cuestionario, voy diciéndole, bueno, de las fáciles tómame 2, mediana dificultad 3 y difíciles 5. Y tengo mis 10 preguntas. Si el cuestionario es más flexible, al revés, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces le voy a decir que del curso top de capacitación me tome 5 preguntas al azar. Agregar pregunta aleatoria, ¿sí? Y ahí ya quedó formulado el cuestionario con las 10 preguntas, ¿sí? ¿Cómo finalizo la configuración del cuestionario?
diciéndole, ¿cuánto es la calificación máxima a obtener? 10 puntos. En este caso, ¿cuántas preguntas hay? 9, me falta una, ¿sí? Entonces, nunca podría llegar a obtener la calificación máxima del alumno. Entonces, tengo que agregar una preguntita más, ¿sí? Agregar otra pregunta aleatoria, y le voy a decir que de la unidad 2, por ejemplo, me agregue una más. Listo. Entonces, ya está. Tengo mis 10 puntos con 10 preguntas, ¿sí? Hace un rato tenía 9 preguntas, también cómo lo podría haber solucionado, a alguna de las preguntas darle 2 puntos, ¿sí? Entonces con eso también lo teníamos resuelto el tema. Una vez que estamos ok, ya estamos en condiciones de reordenar no reordenar, sino cambiar la temporalización esa que le habíamos puesto al cuestionario, ¿sí? ¿Querés vos avanzar sobre eso, Ernesto? ¿Sí? ¿Querés que comparta? Dale. Ahí dejé de compartir yo. Acá está. Prueba pizarra. Recuerden que en todo momento, yo desde editar ajustes, ¿sí? Tengo, así como Álvaro bien cambió el nombre, puedo cambiar la descripción, y en lo que es temporización, ¿sí? Yo había configurado que esto se abría y se cerraba el día 3, hoy ya es 4, ¿sí? Y además que va a estar disponible para realizarse desde horas 20, ¿sí? Hasta, suponiendo que desde hora 20 hasta horas, vamos a hacerlo así, para mostrar que la amplitud o la flexibilidad que yo tengo a la hora de presentarles a los alumnos, que algunos se conectan a la mañana porque tienen mejor conectividad, otros a la noche. Entonces yo lo abro desde hoy a las 20 horas hasta las 20 del día de mañana, ¿sí? ¿De cuánto tiempo va a disponer el alumno para realizar ese cuestionario? De 1 hora, ¿sí? Entonces, en esa ventana de tiempo, en ese día completo, de las 20 horas de hoy hasta las 20 horas del día de mañana, él podrá o dispone de 1 hora, ¿sí? Para hacerlo. Recuerden, y esto está relacionado con algunas preguntas también que surgieron en el chat, de cuántos intentos yo dispongo, ¿no? De cuántos intentos yo dispongo. Si yo configuro que es un solo intento, ¿sí? Terminó su cuestionario y se le entrega la nota. Después tendré que elaborar otro para un recuperatorio, ¿sí? Si yo le pongo 2 intentos a esto, el alumno termina su cuestionario, obtiene una nota. Si esa nota no alcanza para aprobar, puedo configurar que se le presente luego un segundo intento, ¿no? Pero bueno, no es una práctica que nosotros recomendemos. Siempre yo recomiendo para un recuperatorio otro cuestionario, ¿sí? A pesar de que en ese segundo intento no tienen las mismas preguntas, no están en el mismo orden. Es como que el alumno en su ansiedad inmediatamente quiere hacer su segundo intento, y todos sabemos que si el alumno no ha estudiado, ¿sí? Por más 10 intentos que yo le dé, ¿sí? En el día, en ese día del 4 hasta el 5, si no ha estudiado, no lo va a aprobar, ¿sí? Entonces, manejemos los recuperatorios
con diferentes cuestionarios, ¿sí? Cosa que yo hoy planifico un parcial, o sea, una prueba, y luego al que no aprobó le daré 2 semanas después su recuperatorio, pero ya en esas 2 semanas yo lo pongo a estudiar, ¿sí? Y no me manejo con intentos, ¿sí? Como dije recién, así lo pongo a hacer 10, 20 intentos, el que no estudió no lo va a aprobar, por más que pruebe y así, tirando la moneda. Todos sabemos que si un cuestionario está bien hecho, bien formulado, no lo va a aprobar por más que tire la moneda si es verdadero, y la próxima vez le pondrá falso, pero en esa y en las otras, ¿sí? Eso. ¿Querés que lo probemos, Álvaro? Sí, sí. Yo podría cambiar mi rol a estudiante, o bien entrar con mi alumno prueba. Recuerdan que teníamos un alumno prueba, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Este cuestionario está abierto el viernes 4, 20 horas, o sea que yo voy a intentar resolverlo. Bien, me dice comienzo mi intento, ¿no? Tiene un tiempo límite de 1 hora, empezará a contar desde el momento en que se inicia su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar? Sí. Y bueno, y acá se me van presentando las preguntas. Fíjense que lo interesante de esto es que yo tengo toda una navegación, y donde yo puedo navegar por acá, volverme, si tengo dudas. Esto también es otra pregunta que surgió en el chat. ¿Puedo cambiar las opciones? Sí, por suponer que yo puse de esta manera, me avanzo a la siguiente y digo, no estoy seguro, vuelvo sobre esta, ¿quiero cambiar? Sí. Mientras yo no haya enviado, puedo hacer todos los cambios que yo quiera, ¿sí? Jujuy. Vamos a la siguiente. La superficie de Argentina es de 7, falso, lo vamos a poner, ¿sí? Avanzo a la siguiente. ¿Cuáles de estos son capitales de países? Vamos a poner así. Y avanzo a la siguiente. La superficie, seleccione una. Hola Álvaro, Sí. no veo nada lo que están haciendo, disculpen. ¿De dónde está conectado, profe? No le entiendo la pregunta. Estoy conectado con ustedes, no entiendo. No, me refiero, disculpe, ¿desde qué dispositivo? En la netbook. Vos, Yo sí sí se estoy ve. viendo la pantalla. Sí. Yo los veo a ver, los veo a ustedes, veo a algunos colegas la cara y nada más. Ah, ya entiendo. Ha elegido que se vean los videos en vez de ver la presentación de Ernesto, ¿sí? Si se fija, hay un botoncito que dice intercambiar pantalla compartida con video. A En la ver. esquina superior Sí, derecha. toco ahí entonces. Sí, ahí toca y ahí cambia su pantalla Ahora a lo que está está bien. presentando Ernesto. Ahora te veo en pantalla grande a vos, pero no sé qué es lo que están haciendo, o sea, sé que están hablando Claro, algo. no. Hay que hacer clic donde dice intercambiar pantalla compartida Ya con lo hice. video. Sí, ya lo hice. Tengo la pantalla grande. Se Sí. te ve el rostro grande nada más. Y ahora hágale clic de nuevo para que aparezca la pantalla de Ernesto. A ver. Ahora se minimiza la cara, pero la función donde dice Ernesto Sánchez está todo en oscuro. Claro, porque ahí está viendo el video de Ernesto y no está viendo la pantalla de Ernesto. Dice, bueno, en realidad no veo nada, solamente veo la pantalla en negro. Dice Ernesto Sánchez ha empezado la función de compartir las pantallas. Sí. Y nada más. Raro, profe. No Yo importa, estoy viendo ustedes bien. continúen igual, no era para interrumpirlos. Yo lo sigo No, por escuchando. favor. Si sale y vuelve a ingresar, quizás se Por le ahí, solucione.
Por ahí Sí, puede ¿sabe ser qué que se solucione. pasa, profe? Estuve desde las 19 horas intentando ingresar y apenas pude ingresar. Prefiero escucharlo aunque sea. Ok, Sí, y después recuerde que está el video también para Sí, sí, poderlo ver nuevamente. seguramente podré, bueno, revisar el video luego, sí. Perfecto. Gracias, Álvaro. No, por favor, al contrario. bien. Acá llegamos a la pregunta abierta. Y acá llegamos a la pregunta de arrastrar y soltar, ¿sí? Fíjense que están los huecos, y esto también está en relación a una consulta que salía en el chat, donde una profe hacía referencia que entonces, como preguntándonos, ¿sí? Si recomendábamos no usar, o que era muy complicado lo de la respuesta corta. Yo lo que sugería era usar esto como alternativa, donde uno le da la opción ya la palabra al alumno para que la coloque en la posición dentro de una expresión, ¿no? Ya no hay margen de error en cómo escribir esta palabra. Entonces, me va a aplicar en algunas disciplinas, en otras no, quizás, si es que no quiero usar respuesta corta porque lo veo complicado. Entonces, la capital de Buenos Aires es La Plata. ¿Cómo se llama esa opción? ¿Qué opción? Esta. Arrastrar y Ah, soltar sobre texto. Ese es el tipo de perfecto. pregunta. Gracias. No, por nada. La capital de Santiago es Santiago. Yo hace rato estaba hablando y ahí te estaban escuchando. ¿Por qué? Y la de Córdoba es Córdoba. Porque tiene el micrófono abierto, profe. Vamos a la siguiente. Ah, me salté, no. Enunciado 2 es otra abierta. Es otra respuesta. Y finalmente esta. Indique Salta, Jujuy. Bien. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, volver a esta 9. ¿Sí? Porque tengo... Ah, me está pidiendo, seguramente Álvaro, está configurado para subida de archivo. Tenía la opción de subir archivos, pero no hay problema. Listo. Ah, listo. Y además que Queda seguramente... así, Claro, queda así respuesta... porque... Sí. Sí, Álvaro, por favor, adelante. Sí, queda así porque espera el archivo. Exactamente. Bien, justo estaba leyendo comentarios en el chat y un profe dice, puede ser que hayan preguntas repetidas, siempre pasa eso. Hay preguntas No. repetidas porque hemos creado preguntas repetidas, ¿sí? Ahí están las que yo tenía acá y las que he traído del otro colegio, por eso se produce la repetición. Cuando ustedes lo hagan a conciencia, no van a aparecer estas repetidas. Exactamente. Exactamente, profe. Ahora les muestro cuando yo Ahí termine puede Sí. subir algún archivito. Ah, bien, para que quede completa, ¿no? Sí, si no, no hay problema, si no te la da como... Esa la tenés que corregir vos. Sí, exactamente. La dejemos así. Termino mi intento. Fíjense que en todo momento habla de que esta respuesta fue guardada, ¿sí? Haciendo referencia a que si de repente el alumno se le cortó la luz y después entra de nuevo, ¿sí? Y sin embargo tengo ya dos opciones. Vuelvo al intento, si es que no estoy seguro, pero una vez que yo pongo enviar todo y terminar, se terminó. Y me vuelve a pedir la confirmación porque ya no hay vuelta atrás. Y acá me dice cuáles fueron correctas, ¿sí? Cuáles son incorrectas. Yo puedo chequear cuáles son incorrectas y además me dice la retroalimentación, ¿sí? Dónde me equivoqué en definitiva, ¿no? Y además que tengo una pregunta dos preguntas en realidad que son de tipo ensayo, donde requiere la intervención del docente para el puntaje, ¿sí?
Fíjense que dice sin calificación aún, a pesar de que si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sé que tengo 6 puntos, y faltaría que el docente me diga cuánto o qué puntaje tengo en la 7 y en la 9. ¿Sí? Para eso el docente tiene que entrar al cuestionario, se repasa, o hace una navegación por todas las preguntas, y cuando llega a esa le hace clic y le da la opción de calificarla. ¿Sí? Obviamente para eso la tiene que leer antes. Había una pregunta en el chat donde me preguntaban dónde se pone el puntaje a la pregunta abierta. ¿Vos eso lo configuraste, Álvaro? Todas tienen un puntaje de 1, ¿no? Sí, señor. Ernesto, Sí. ahora estamos viendo cómo lo vería el alumno, ¿es así? Sí, exactamente. Así es. Ahora, si supongamos que el administrador de la plataforma no nos habilita la opción del alumno prueba, supongamos, entonces yo puedo cambiarme el rol de docente a alumno para ver cómo le llegaría al alumno. Lo que yo hice recién es cambié mi rol, no entré ¿Sí? con el alumno prueba. Ah, perfecto. Yo cambié el rol a estudiante, ¿sí? Perfecto, gracias. Eso es lo que yo hice. Lo que iba a mostrar ahora es entrar como alumno. ¿Mm? No sé si lo consideras, Álvaro. Sí, eso, digamos, es necesario para cerrarlo, pero quizás cuando termines integrando con todo lo que tenga que ver con calificación. Nosotros acá, al cambiarnos de rol estudiante, vemos cómo lo vería el estudiante, pero no podemos autocorregirnos. O sea, Exactamente. para poder corregir, sí o sí tiene que venir un estudiante, hacerlo al examen y nosotros corregirlo sobre eso. ¿Sí? Entonces ahí, Ernesto, ahí, bueno, seguís con tu rol de profe, ahí deberías entrar como un estudiante de prueba, como tenemos nosotros. Sí. Ahí hacerlo al examen. Sí. Sí, perdón, Álvaro. Lo que yo quería mostrar, y era para cerrar con las consultas del chat, es mostrarles dónde podría yo modificar o el puntaje de la pregunta abierta de repente, ¿no? Si yo estoy pensando que esa pregunta, al ser abierta y que requiere una elaboración por parte del alumno, que necesita, requiere un puntaje mayor, lo puedo hacer, ¿sí? Debería irme al banco de preguntas, buscar esa pregunta y cambiarle el puntaje. ¿Sí? Rápidamente, Álvaro, para poder responderle a esta profe, dónde estaba el tema del puntaje de la pregunta abierta, ¿sí? Sí, ahí tengo que tener mucho cuidado con esa acción, porque estoy eligiendo preguntas aleatorias. Entonces, a un alumno le puede haber tocado una abierta y a otro no. ¿Sí? Entonces, por eso yo fui porque todas las preguntas valgan lo mismo. Sí, exactamente. Me da pie esto que comentas, Álvaro, a hacerle el siguiente comentario. No es obligación que todas sean aleatorias. Yo puedo configurar para que mi cuestionario sí o sí tenga una pregunta fija que les toque a todos. ¿Sí? No sé si me explico. Que yo considero que esa pregunta es importantísima para toda la prueba en general, entonces yo quiero que vaya esa pregunta fija y 9 que sean aleatorias. ¿Sí? Tendría que volver a mi cuestionario. Pero antes de volver a mi cuestionario, vamos a... ¿No te acordás dónde está la abierta, Álvaro? En difíciles. No recuerdo. No. Capitales, superficie. No hay ninguna de esas. Por defecto se capacita. A ver, en la unidad 2 puede ser que esté. Ahí está. Esa que dice consigna 1 seguramente son abiertas. Perfecto. En editar, ¿sí? Editar la pregunta.
enunciado. No, no es esta. Descripción, no, esa es descripción. En unidad 2 creo que está, Ensayo, Ernesto. ahí está, ahí la encontré. ¿Cómo hice, profes, para, fíjense el truquito que hice, ¿no? Me fui parando por el icono, cada icono de las preguntas es muy descriptivo, ¿no? ¿Cómo son de arrastrar y soltar como una X, ¿no? Arrastrar y soltar. ¿Cómo son la de opciones múltiples y serán muchos puntitos? ¿Cómo son emparejamiento? ¿Sí? Entonces, o calculada, fíjense, yo me paro y me va diciendo la plataforma de qué tipo es, ¿no? Entonces, esta es de tipo ensayo. ¿Estamos? Ahora sí, estoy en la de tipo ensayo. Puntuación por defecto, ahí está. ¿Sí? Ahí está la puntuación por defecto, ahí puedo cambiarla. ¿Está? La cambiemos a 2, pero ya prestando mucha atención a lo que advirtió Álvaro. Si yo le pongo 2, tengo que tener en cuenta cuánto aporta a la suma total de todas las preguntas, ¿no? Ya, y con esto cierro. Les quiero mostrar. Acá está. Prueba bizarra. Editar cuestionario. Por ejemplo, esta. No. Ah, ahí está. No me está dejando, ¿ves? Tendría que haberlo hecho antes. Yo quería sacar un aleatorio y poner una fija, ¿sí? Claro. Eso es otro detalle a tener en cuenta. Todos los cambios que uno quiera hacer tienen que ser previos, y Álvaro puso un ejemplo muy descriptivo, es que cuando uno elabora esto, tiene que estar ya 100% seguro y probado antes de ponerlo a consideración, porque una vez que ya se hicieron, los alumnos comenzaron a realizarlo, ya no tengo opción de hacer modificaciones, ¿no? Tendría que crear un nuevo cuestionario. Y ahí, en ese nuevo cuestionario, decir, esta pregunta es fija y estas 9 son aleatorias. No sé si querés agregar algo más, Álvaro, o que querés que... No por ahora, sí quedo abierto a las consultas que puedan llegar a surgir con respecto a eso. Álvaro, ¿Sí? ¿de qué manera ahora podemos, supongamos que ya los chicos ya hicieron todo el cuestionario, ¿dónde vamos Sí. para ver sus notas? Bien, eso lo vemos en la próxima jornada que vamos a ver calificaciones, ¿sí? Para eso, Perfecto, yo decía, necesito entrar ya como un alumno real, claro. ejecutando el cuestionario, subir una tarea, hacer todo ese seguimiento para que ustedes puedan visualizar Sí, dónde lo vemos. ¿solo está haciendo con él? ¿Capaz de entender? ¿Sí? Pero básicamente ustedes van a entrar a una sola pista que dice calificaciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Puedo hacer un pequeño pedido para la última clase? Sí, sí, claro. Si se puede, porque nos dijeron que de vez en cuando hay que limpiarla, digamos, a la plataforma, a la información que tenemos nosotros en los cursos. Si nos pueden después enseñar brevemente cómo se hace eso para no eliminar la información, si se puede, digamos. Nosotros sugerimos que a lo largo del año no tienen que hacer ninguna limpieza. ¿Sí? Estaba pensado casualmente para eso esta plataforma, para que ustedes puedan empezar a trabajar desde el inicio al fin y arrastrar todo lo que tenga que ver con calificaciones, prácticos presentados con los alumnos, lo que sea, para que puedan tener un historial. Bueno, no sé cuál es la idea, digamos, que
quién te habrá dicho que debes hacer limpieza y de qué puntualmente. No, es que lo que pasa es que en la otra institución nos piden, porque tiene una cierta capacidad que ellos, bueno, debe ser que pagaron por una cierta capacidad, entonces mensualmente tenemos que ir limpiando, por eso preguntaba. Claro, Pero no, si acá en el colegio no hay... habría que ver limpiar qué es lo que quieren que limpies y en función de eso podemos verlo, pero nosotros sugerimos que no toquen nada. Ah, bien. ¿Sí? La profe Carolina Centeno consulta cuándo hacemos una práctica para ver si entendimos. Desde el momento que ustedes estaban enrolados ya en su materia, ya tienen que haber empezado a practicar. Así que lo vinimos diciendo durante cada uno de los encuentros, es para que ustedes borren, creen, etcétera, se confundan y lo que sea que haga falta en este momento, porque cuando ya estén los alumnos dentro del aula, como que ya tiene que ser todo súper prolijito. La profe Nelly Chica dice, cuando ustedes o los RTI carguen las listas, vamos a poder empezar a practicar. No, ustedes ya pueden empezar a practicar desde la primera clase que tuvimos. De hecho, algunos de sus colegas ya están subiendo material, etiquetas, o sea, ya hay movimiento importante dentro de la plataforma, así que el que no lo está haciendo puede avanzar sin ningún problema. Bien, dice que ya hizo algo en ese sentido, muy bien. ¿Cuántos estarán los alumnos? La verdad que no lo sé. Yo estoy aguardando que me pasen las planillitas y en cuanto los tenga los subo. Seguramente le estarán avisando a ustedes a partir de qué momento empezarán a trabajar con los alumnos. ¿Qué más tengo? ¿Vos estás viendo algo, Ernesto? Sí, la profe Nélida Jerónimo dice si podemos o pueden hacer un recorrido general desde el principio para ver los pasos como docente. No entiendo si esto es referente al cuestionario o a toda la capacitación. No sé a qué paso se refiere. Sí, ¿qué tal? Desde está? cuestionario, Álvaro o Ernesto. Sí, sí. Sí, yo hice desde cuestionario, Sí. entré ahí, llegué hasta para hacer el banco de preguntas y bueno, hice una pregunta y ahora quería ver el puntaje y ahí me quedé. Bien, deberías hacer varias preguntas, al menos Ajá. 10, una cosa así, y en función de eso después alimentar tu banco de preguntas con esas preguntitas. Ah, sí, porque yo quería ver dónde estaba la parte que decía si era aleatorio, si era ensayo y no pudo. Claro, yo me quedé acá en banco de preguntas. Hice una. Sí. O sea, tengo que seguir creando. Ahí donde dice crear una nueva pregunta, sigo creando por lo menos 5 preguntas y de ahí tengo que ir a cada una. Si tienes una sola pregunta, no puedes utilizar la característica de aleatoriedad, ¿sí? Entonces necesitamos tener unas cuantas para que el cuestionario se vaya alimentando de ahí. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces vos creás las preguntas con tranquilidad, trata de crear una de cada una, por lo menos para que atiendas, o sea, una calculada, una respuesta corta, para que vos te familiarices con el entorno y después a tu cuestionario lo alimentas desde esas preguntas. Ah, bien. Yo hice una que es, por ejemplo, ¿qué es la globalización? ¿Y dónde elijo si yo quiero que sea, que me dé opciones o que sea abierta? Claro, cuando vos pones crear pregunta, lo primero que te dice es qué tipo de preguntas quieres crear. La primera opción dice opción múltiple, la segunda verdadero o falso, la tercera respuesta corta y así sucesivamente van cambiando los tipos de preguntas. Ah, aquí me salió, sí. Ahí me salió. ¿Sí? Gracias. Bien. Voy a practicar. No por nada. A ver, ¿qué más hay en el chat, Ernesto? Sí, hay una pregunta de Adriana que creo que está más
o sea, tendría que estar orientada a los directivos, porque ella pregunta cómo hacemos para ordenar si comenzamos a trabajar este año y al inicio del año lectivo 2021, las actividades y temas serán desde el práctico 1. Eso está más relacionado con los acuerdos, ¿no? Y Sí, sí, con la modalidad de trabajo yo calculo que ahora subirán los trabajos que, o sea, los que ya han ido haciendo no los van a resubir. Calculo Claro. que será a partir del momento del año en el que estén ahora. Pero bueno, de nuevo, eso es algo interno que ustedes tienen que consultar y resolver. Andrea Barrios consulta si podrían subir lo antes posible el video de la clase de ayer. Ya está subido, Andrea, así que ya puedes ingresar y verlo. Carolina, ya saben los alumnos de esta modalidad de trabajo. Bueno, misma respuesta, digamos, nosotros somos ajenos a la institución, no estamos al tanto de eso. ¿Qué más tengo? ¿Cuándo nos enseñan? Perdón, acá Isabel dice, ¿cuándo nos enseñan evaluación? El martes, hoy y la clase anterior vimos evaluación. Calificación sería el martes. Perdón, Álvaro. Martes, exactamente. Claro, calificación. Acá hay, a ver, es como que se mezclaron muchas preguntas en este corto tiempo, ¿no? Creo entender que hay algunos docentes que sugieren que no sea el martes, que sea el viernes, así tienen tiempo de practicar. No. ¿Qué otra hay, Ernesto? No, me refiero a la fecha, a fijar la fecha de esta clase extra, digamos. Ajá. Ya estaba acordada. Sí, si es está movible. Está acordada para que sea el martes en el mismo horario. Eso no quita que ustedes puedan seguir trabajando antes y después del martes. ¿Sí? O sea, el martes no es que le hacemos una evaluación o algo por el estilo a ustedes. ¿Sí? Es el martes la clase para cerrar el tema calificaciones, pero ustedes pueden seguir trabajando sin ningún problema. Comprendido. A Isabel le vuelve a consultarnos con respecto a evaluación. Ya esto que vimos hoy y la clase anterior era evaluación. El martes vamos a ver calificación, o sea, cómo darle una nota o cómo ve el docente para asignarle una nota al alumno. Sí, déjame hacer un aporte más, Álvaro, con respecto a la consulta de la profesora Isabel. Dice si pueden explicar en relación a competencias diferentes formas de evaluar o solamente se da el estilo de opciones múltiples. Profesora, nosotros le explicamos el uso de la herramienta, cómo usted evalúe, o sea, digamos, pedagógicamente después, usted si solamente va a evaluar con un cuestionario, ya es, digamos, una decisión suya, si va a evaluar pensando si el alumno presentó o no presentó, o sea, una suma de cosas, ¿no? Participación del alumno en la plataforma, participación en los foros, presentación de trabajos prácticos, realización del cuestionario. No sé si me explico. La plataforma en sí no le va a decir, o no le puede decir cómo va a evaluar. Ya es una herramienta, cómo usted la usa para saber el desempeño del alumno durante lo que queda de tiempo, más el desempeño que ya viene teniendo, es ya criterio de cada uno. No sé si se entiende, ¿no? Ahí dijo que entendió la profe. Perfecto. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay ninguna consulta, bueno, les agradecemos a ustedes por los comentarios y nos estamos viendo el martes en el mismo horario, es decir, a las 19:30 con el mismo link, con el mismo vínculo que ustedes ya tienen. ¿Sí? Buen fin de semana para todos y muy buen descanso sobre todo.
Bueno, hasta el martes, gracias. Gracias. Hasta el martes. Adiós. Hasta el martes. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima clase, profesores. Gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta el martes. Hasta el martes.